Antes de sentarnos, voy a volver a leer el texto de esta mañana porque es breve y luego vamos a pedir la ayuda del Señor. Lucas 18, 31 al 34 dice: Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, se burlarán de él, le insultarán, le escupirán y le matarán después de haberle azotado, pero al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron estas cosas, sus palabras les resultaban ininteligibles. Vamos a orar. Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Podéis sentaros. ¿Habéis escuchado la historia del príncipe y su novia campesina? El príncipe es inteligente, bueno y guapo. Además está comprometido con su novia campesina, a quien había escogido personalmente para ser su mujer. Él le ama con todo su corazón. Sin embargo, por motivos desconocidos a todo el reino, un día la novia empieza a dudar que el príncipe le ame de verdad. Así que decide que no quiere ser su novia y huye a un país lejano donde vuelve a vivir como campesina. El príncipe se queda destrozado. Espera que su novia se acuerde de su amor y de la buena vida que le había dado, que vuelva pronto. Pero su novia no vuelve. Cuando ve que su novia no le va a volver, decide enviarle mensajeros con regalos y cartas de amor que declaran su amor para ella y que le comprometen regalos, tierras y bendiciones sin fin. La novia está conmovida por estos gestos de amor y a veces considera volver al príncipe con unos de los mensajeros, pero le parece imposible hacerlo. Ya ha pasado demasiado tiempo y se ha olvidado de cómo vivir como la novia del príncipe. La novia no vuelve. No le queda al principio ninguna opción más salvo una: buscarle a su novia personalmente. Sabe que no le puede llegar con todo lo que le suele acompañar, soldados, ropa lujosa y lo demás. Eso le podría asustar más aún y le podría volver a perder. Si le va a buscar, tiene que comprobarle de una vez por todas su verdadero amor. Así que toma la decisión drástica de abdicar el futuro trono, convertirse en un campesino y acercarse a su novia como su igual. Un día la novia campesina está trabajando duro en el campo, como lo hace todos los días, y por casualidad se levanta la cabeza hacia el horizonte. En la distancia ve a un hombre cuya silueta le suena. No lo puede creer. Su príncipe le ha buscado y encontrado como campesino. La novia campesina empieza a correr al príncipe y está sorprendida de ver que el príncipe le está corriendo a ella más rápido aún. Se abrazan, se besan y por fin la novia campesina sabe que el príncipe le ama con todo su corazón. Esta vez la novia campesina volverá con el príncipe. ¿Por qué son tan impactantes estas historias? Y esta es una de muchas que solemos contarnos, ¿no? Estas historias del amor del príncipe que busca a su princesa, del amor que busca al otro. ¿Por qué contamos estas historias una y otra vez en películas, cuando leemos historias a nuestros hijos, cuando pensamos en cómo queremos que la vida sea? Porque una y otra vez es la misma historia: que alguien nos busque, que alguien nos sane, que alguien nos dé vida. La razón es simple, es porque Dios ha escrito su historia en nuestros corazones. Cuando cantamos estas pequeñas historias de amor, es un eco de la historia de amor que Dios tiene para nosotros. Él nos ha buscado,
Él te está buscando esta mañana. Él quiere que vuelvas con Él para vivir con Él. Eso es el Evangelio. Esta mañana estamos en Lucas 18 y vamos a ver tres cosas esta mañana. Quiero empezar con el contexto de dónde se ubica este texto que hemos leído. Luego quiero hablar de la muerte y la resurrección de Cristo en la Biblia. Y número 3, hablar de por qué es tan difícil comprender, entender estas cosas. Número 1, vamos a ver el contexto, ¿vale? Acabamos de leer versículos 31 al 34, pero tenemos que recordar que esto se encuentra en su contexto, ¿no? Jesús está enseñando justo antes de decir esto. Y vamos a ver en estos pasajes, es el mismo patrón en todas las historias, es el mismo patrón. Por ejemplo, si vemos la parábola que Jesús contó empezando en el versículo 9, tenemos la historia del fariseo y el publicano, ¿no? ¿Y qué hizo el publicano? ¿Qué hizo? ¿Quién volvió a su casa justificado? ¿Fue el fariseo que se gloriaba de su justicia o fue el publicano, el que se humilló, el que reconoció su pecado, el que se bajó? ¿Quién fue justificado? Fue él. Él se humilló y él fue justificado. O si vemos cuando Jesús bendice a los niños, empezando en el versículo 15. Los niños son rechazados por los discípulos. Ellos no son en aquella época, en aquella cultura, los niños no valían para nada. Ellos no eran nadie. Estaban aquí, vivían aquí. Pero ¿a quién bendice Jesús? ¿A los adultos, a los padres o a los niños? Ellos viven aquí y son enaltecidos por Cristo. O empezando en el versículo 18, con el hombre rico, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús le está enseñando en ese encuentro? Le está diciendo, ¿tú quieres riquezas de verdad? Lo tienes que vender todo y lo tendrás. Jesús está contando su historia. Él será rechazado, Él será odiado, Él será crucificado y luego será resucitado. ¿Qué tienen en común todas estas historias? Primero viene la muerte, primero viene la humillación, primero viene bajarse y luego viene la vida, luego viene la gloria, luego viene la vida. El patrón de la vida es esto. El patrón de la vida es crucificación y resurrección. Es muerte y vida. Seguro que hay gente aquí que juega deporte, ¿no? Que viene antes de ganar el campeonato. Es mucho sacrificio. Hay que entrenar, hay que sudar, hay que sufrir. Y después de eso, viene la gloria. ¿No? Cuando una mujer está embarazada, ¿qué viene primero? Dolor, dificultad, pruebas. Y luego viene el niño. El patrón de la vida, la dinámica del universo es muerte y vida. Dios
nos pide a veces hacer cosas que nos parecen imposibles, ¿no? A este hombre rico, deshacerse de sus bienes para tener vida de verdad, parece imposible. Un pecador, confesar a Dios sus pecados, reconocer, Dios, mi vida ha sido para nada. Estoy perdido. Parece imposible llegar a alguien a ese punto. Parece imposible decirlo. Pero Dios nunca te pide hacer algo que Él mismo no lo hace. Él sabe tu cruz. Él sabe lo que tú tienes que entregar. Él sabe tu humillación. Él ha vivido tu muerte. Dios no es un Dios alejado de nosotros, no es un Dios que manda y no sabe absolutamente nada de lo que es sufrir. Cuando Dios te pide hacer algo, Dios mismo ya ha estado allí. Y Dios puede estar allí contigo. Dios quiere acompañarte en tu muerte, en tu humillación, en tu bajeza. Este parece difícil a algunos porque algunos ni saben que están muertos. Algunos ni saben que están alejados de Dios. Mucha gente o no lo quiere escuchar o dice, pero hay mucha gente peor que yo. Y no quiere escuchar que estamos alejados de Dios. Otros dicen, pues sí, estoy alejado de Dios, pero yo tengo a este santo. Yo soy muy fiel seguidor de este santo. O yo soy buen seguidor de esta otra religión. O yo soy muy entregado a María. Y no hay nadie que te puede salvar. El único que ha conquistado la muerte, el único que realmente te puede llevar de la muerte a la vida es una persona. Y esa persona es Cristo. Porque Él es el único que ha pasado de la muerte a la vida. Y Él no solamente quiere darte vida después de la muerte, hoy quiere darte vida. Hoy quiere quitar la muerte en tu vida. Él quiere quitar la ruptura en tu vida. Él quiere sanar tus relaciones. Él quiere sanar tu cuerpo. Él quiere darte vida ahora. Mirando a Jesús, abriendo tu corazón a Jesús, orando como el publicano, Dios, ten misericordia de mí, acercándote a Dios como el niño, sin nada en las manos, diciéndole, bendíceme, por favor. Siendo como el hombre rico y diciendo, Dios, este mundo no me satisface, más que este mundo te quiero a ti. Dios quiere ser tu
Salvador hoy. Si miramos el texto, si volvemos al capítulo o al versículo 31, ese es punto número 2. Cristo dice, mirad, subimos a Jerusalén y fijaos lo que dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y luego habla de su muerte y de su resurrección. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué tenemos el Antiguo Testamento? ¿Qué es el propósito de esto? Muchas historias, Adán y Eva y Noé y Abraham, sacrificios. ¿Qué es el propósito de todo esto? Jesús dice, el propósito de esto, el propósito de los profetas es hablar de mí. Y específicamente hablar de mi muerte por ti y de mi resurrección por ti. Sería muy fácil ir a ciertos textos, por ejemplo, a Isaías 52, 53, donde habla de mi siervo, que él será rechazado por muchos y por sus azotes somos sanados. Sería muy fácil hacer eso y hay muchos versículos que hablan de eso. Salmo 22, Salmo 69, muchos textos profetizan de Cristo y dicen directamente, Él va a venir y Él será así. Pero más allá de eso, la estructura de la Biblia, el mensaje una y otra vez de la Biblia, habla de esta dinámica de muerte y vida, muerte y vida, muerte y vida. Vamos a hacer un recorrido muy rápido por algunas partes de la Biblia, ¿vale? Fijaos en las historias de la Biblia. Mira, pensad en Génesis capítulo 2, ¿vale? Génesis 2. Adán era perfecto, sin pecado, y al inicio de Génesis 2 no tenía mujer. Así que Dios le hizo caer un sueño profundo y Dios abrió su costado y formó su mujer de su propio cuerpo. Y al despertarse, Adán vio su gloriosa y perfecta mujer. Esa es la historia de Génesis 2. Jesús es el verdadero Adán. Él era perfecto y sin pecado, y él no tenía mujer. Así que en la cruz le cayó el sueño profundo de la muerte, y el soldado romano le abrió su costado con su lanza y emanó sangre y agua, formando así su mujer de su propio cuerpo. Y al despertarse de la muerte, verá su gloriosa y perfecta mujer en la eternidad, su iglesia. ¿Ves? Esta historia de Adán y su mujer nos está preparando para Cristo y su iglesia. Otra historia de Abraham e Isaac. Dios manda a Abraham a sacrificar a su único hijo amado. Y los dos viajan juntos por 3 días al monte Moriah. Ahora, hay que recordar que en el Antiguo Testamento el monte Moriah es el mismo sitio donde Salomón construyó el templo. E Isaac, el hijo, es quien lleva, la palabra es leña, pero en hebreo es madera. Él lleva la madera. O él lleva es la misma palabra para árbol. Y él sube la montaña. Pero al tercer día Dios rescata a Isaac de la muerte en el último minuto y provee otro sacrificio. Esa es la historia de Abraham e Isaac. Jesús
el único Hijo amado de Dios, fue el sacrificio quien llevó su madera subiendo Gólgota. Pero a diferencia de Isaac, él no fue rescatado en el último minuto, porque él fue el verdadero sacrificio. Pero al tercer día, Dios le soltó de la muerte. Cuando Jesús dice, todo lo que está escrito de mí, está hablando de Abraham e Isaac. De esta historia de el padre que sacrifica su único hijo amado. Esa historia nos está preparando para Cristo. Fijaos, por ejemplo, en Génesis 37 al 50, José y sus hermanos. Fijaos en esto. José fue el hijo amado de su padre y fue traicionado por sus hermanos por plata. Fue condenado injustamente como criminal y enviado a la cárcel. Ahora tenemos que recordar, en aquella época, la cárcel fue un agujero en el suelo. Eso fue el cárcel. Meter a alguien ahí en la cárcel. Con dos criminales. Él estaba allí con dos criminales. Uno de los cuales era inocente. El otro era el culpable. Y luego Jesús fue liberado de la cárcel. Sacado de la cárcel. Y José fue sentado a la diestra del faraón, desde donde salvó a mucha gente de la muerte y perdonó a sus hermanos traidores. Esa es la historia de José. Jesús fue el hijo amado de su padre. Él también fue traicionado por sus hermanos, por plata. Él fue condenado injustamente como criminal y enviado a la tumba después de ser crucificado con dos criminales, uno de los cuales era inocente y el otro culpable. Y luego Jesús fue levantado de la muerte y sentado a la diestra del Padre, desde donde salva a mucha gente de la muerte y perdona a sus hermanos traidores, tú y yo. Hay muchas historias, pero lo que os quiero ilustrar es que la crucifixión de Cristo no es un invento, no fue un accidente. Jesús no fue sorprendido. Esta historia, este acontecimiento, este acto de Cristo muriendo por nuestros pecados, siempre ha sido el plan de Dios para rescatar al mundo. Desde Génesis 2 hasta el propio acontecimiento, esto ha sido el plan de Dios. No fue un accidente, no fue una sorpresa. Y de hecho podríamos ir a 1 de Pedro 1, Apocalipsis 13, donde dice que Jesús, el plan para morir por nuestros pecados, el plan fue desde antes de la fundación del mundo. Ahora, fijaos en esto, ¿vale? Escuchad esto. Yo voy a ir a Juan 10, pero quedaos ahí en Lucas 18. Pero escucha lo que dice Jesús, ¿vale? Jesús está hablando y Él dice lo siguiente: el Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Jesús tiene control absoluto de su vida. Él no tiene que hacer nada. Dios no nos debe absolutamente nada.
Él es nuestro superior, Él es nuestro creador, Él no nos debe absolutamente nada. Y Él planeó su muerte por ti, para rescatarte de la muerte, para rescatarnos de la muerte. Algunos de nosotros aquí somos padres. ¿Vale? Si no eres padre, entiendo que esto cuesta entenderlo. Pero si tú ves a tu hijo en peligro, ¿hay algo que te podría parar de ayudar a tu niño para sacarle del peligro? Dios nos ha hecho así a los padres. Queremos incluso dar nuestras vidas por las de nuestros hijos. ¿De dónde viene ese amor? ¿A qué nos lleva ese amor? Ese amor de un padre por su niño es un eco del amor que Dios tiene por nosotros. El amor de Dios es tan profundo que Él planeó morir por ti, porque Dios es amor y Dios quiere que estés con Él. Número 3. Si vemos el versículo 34. Ellos no comprendieron estas cosas. Sus palabras les resultaban ininteligibles. Yo me imagino que hay gente, incluso aquí, que les resulta ininteligible esta historia. Esto puede resultar una locura. O sea, Dios es tan grande, Dios es tan magnífico, y Él muere por mí. Esto parece una tontería. Seguro que si Dios existe, tiene que ser mucho más que esto. Y Dios es mucho más que esto. Dios es todo lo que quieres que sea y mucho más. Dios es tan grande que nosotros ni somos capaces de imaginar lo grande que es. Dios es todo lo que quieres que Dios sea e infinitamente más. Y siendo eso, Dios se hizo carne. Y no solamente eso, Dios se hizo pobre, humilde, desconocido. Y no solamente eso, sino que Dios pasó su vida recibiendo reproche, recibiendo rechazo. Y no solamente eso, pero cuando lo recibía, devolvió bendición, devolvió amor, dio sus enseñanzas. Y no solamente eso, sino que este mismo Dios tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Porque Dios es tan grande. Dios es amor. Y Dios quiere una relación contigo. Así que si no conoces a Dios esta mañana, si tú no tienes una relación personal con Dios, tú tienes que tomar la decisión. Piensa en tu vida. Piensa en la vida.
¿Hay muerte en tu vida? Dios te hizo para tener una relación con Él y para vivir en amor con otros. ¿Lo tienes? Si no lo tienes, eso es lo que Dios te quiere ofrecer. Una vida nueva con Él y con otros. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este texto. Gracias, Cristo, por lo que has hecho por nosotros. Señor, obra en nuestros corazones. Enséñanos lo grande que eres y cuánto nos amas. Señor, cámbianos. Danos vida nueva para que seamos más como tú. Te lo pedimos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie. Queremos responder al Señor.